No sé si este año la presencialidad va a ser más estricta, ¿sí? Ya la facultad lo está exigiendo, así que tendré el gusto de conocerlas personalmente. No sé si este año, pero bueno, años próximos, ¿sí? Se Bueno, ve. como un tema que estamos para ver, ahí se está viendo. Muchas gracias, Santo. Tolerancia y abstinencia, ¿sí? Son dos grandes ítems en la farmacología, porque si bien uno los puede definir brevemente, pero es justo lo que hace que los fármacos de todo tipo, en específico los psicofármacos, pero esto es para todas, absolutamente todas las drogas, logren que uno fracase. Fracasa por estos dos eventos, ¿sí? Tolerancia, cuando hablamos de tolerancia, es un término que se aplica a una disminución, como ahí le dice el Power, una disminución gradual de la respuesta Todavía no o se ve. efectividad. El PowerPoint ¿Cómo? todavía no se ve, ¿eh? ¿No se ve? No. A ver. eh, A ver, yo sí lo veo, ¿eh? Perfecto. vuelvo a presentarlo. ¿Se ve ahí? Vale. Melina, ¿vos lo ves? Yo lo veo. Sí, sí, ahí se lee lo que es tolerancia, el concepto de tolerancia. Buenas tardes. Perfecto, gracias, Melina. Marilyn, fíjate que tenés, no sé si tenés algo apagado, porque lo vemos. Bueno, salgo y vuelvo a entrar. Ustedes sigan, no hay problema. Igual no te preocupes, Marilyn, yo voy despacio, la clase se está grabando hasta este momento, no sé en qué Bueno, sentido. listo, no hay Así problema. que seguimos, no te hagas drama, ¿tá? Bueno, es un término que ahí les hemos puesto que se aplica una disminución gradual de la respuesta o efectividad de la droga cuando la administramos en periodos cortos de tiempo. ¿Qué decir esto? Bueno, ahí dice, el individuo deja de responder a las dosis usuales de la droga. Fundamental. Toda droga provoca tolerancia. Toda droga provoca tolerancia. No así la abstinencia, que es el segundo ítem que vamos a ver próximamente. ¿Mm? Y tolerar es como uno si va al Real Diccionario de la Academia Española, tolera es lo que más puede soportar para farmacológicamente el umbral, cuánto más puede uno llegar a dar y en determinadas dosis y sobre todo en psicofármacos, vuelvo a repetir, en todas las drogas, pero más específicamente en psicofármacos, llega un momento que lamentablemente dejan de funcionar. O sea, este dejar de funcionar se hace tolerante. La siguiente, por favor. Que clínicamente ahí les hemos puesto como la necesidad de aumentar la dosis para producir el efecto deseado. ¿Sí? Eh, les doy dos ejemplos para que se conceptualice este término, ¿no? En la antigüedad y hasta bien entrado el siglo XIX, los papas usaban un probatori, que eran los que, o sea, todos papas no probaban ni un mililitro de agua ni de vino, ni comía absolutamente nada que no consumiera primero estos monjes probatorios que probaban, porque bueno, los envenenamientos y la forma de exterminio cristianamente eran muy comunes. ¿M? Y sucedía que muchos se incorporaban las drogas, los venenos que tenían y bueno, si eran capaces iban tomando pequeñas dosis de dichos venenos y se iban haciendo tolerantes al mismo, entonces podían disimular probando una bebida envenenada y bueno, haciendo creer al resto que no estaba envenenado cuando el tipo tenía, este sacerdote tenía los umbrales elevados de dicho objeto de fármaco, perdón, porque no cura. En el mundo actual, en los ofidiarios, en los capturadores de serpientes, de ofidios para los venenos, para la obtención de veneno, que la única forma que hay es capturar al reptil al ofidio y lograr sacarle el veneno, los entrenadores a veces se juegan con pequeñas microdosis, con dosis, obviamente, no mortales ni tóxicas, pero se van inoculando de a poquito, inoculando, y se van haciendo tolerantes a los venenos, cosa que
en las salidas al campo, cuando sean picados por estos ofidios, no logren una mortandad o el daño sea mucho más menor porque están acostumbrados. Tienen dos ejemplos de lo que es tolerancia. En la vida diaria es, bueno, hace 20 años que tomo el clonazepam para dormir y resulta que ahora no me hace efecto. Se fue haciendo tolerante y el paciente va exigiendo más dosis de lo mismo, pero hay un umbral para todo. O sea, es tolerante y llega a ese umbral máximo para producir el efecto deseado. Hay tipos, hay varios, acá hemos puesto la innata, es cuando uno nace con el tipo de tolerancia, o esa tolerancia, con ese umbral, en la cual la sensibilidad o la falta del mismo se da con una única dosis y una única vez. La adquirida es la más común, se dan en cambios en la distribución del metabolismo del fármaco luego de la administración repetida. Esto es lo que le expliqué anteriormente. Se produce una menor concentración en sangre y por consiguiente, no sería subsiguiente, sino por consiguiente, en su sitio de acción. Tenemos de los sitios de acción en los fármacos, en los psicofármacos, la materia es de psicofarmacología, es a través de los receptores postsinápticos, que es donde se hace la acción. Vuelvo a reiterar, los sitios de acción son los receptores postsinápticos. Van a ver cuando veamos antipsicóticos dentro de apenas 2 clases más, van a ver que les vamos a explicar, primero yo y después las profes en las distintas comisiones, que cuando uno va dando generalmente antipsicóticos, logra con el tiempo, en algunos con un tiempo muy corto, fenómenos de tolerancia, y que en los cócteles que solemos hacer de antipsicóticos, antidepresivos, estabilizadores del ánimo, llega a darse un fenómeno que es el de impregnación. No solo necesita más dosis para obtener el efecto deseado hasta llegar a un límite y después no llega más, sino que se impregna y el efecto ni siquiera es el deseado, sino es contraproducente, porque ya estamos dando algo que el hígado tiene que procesar o todo el sistema excretor sin ninguna funcionalidad. Tolerancias, tenemos, bueno, la innata, la adquirida. La adquirida, en la innata se nace, la adquirida habla mucho de la farmacocinética, que se lo dije acá, acuérdense, de lo que era la farmacocinética, era como esa droga se biodispersaba, se distribuía, se metabolizaba y se excretaba. Lo que la droga, lo que el organismo le hace a la droga, cómo se va a dar. Y en los distintos pasos puede haber tolerancia. En la farmacodinamia es al revés, es lo que el organismo le sucede cuando. Y cuando hablamos de tolerancia tiene lugar por cambios adaptativos que se producen en los sistemas biológicos. ¿Qué nos quiere decir esto con los cambios adaptativos? Bueno, que si bien hay un proceso, hay una cosa, no tienen por qué saberlo, pero se los comento yo, toda la regulación humoral, ¿sí? Toda la regulación de nuestro organismo, tiene un concepto de lo que se llama homeostasis, o sea, volver a los valores ideales o volver a los valores normales, en caso típico de unos fármacos, sobre todo de psicofármacos. A veces pudo haber que en una semana, esto se ve, por ejemplo, se lo voy adelantando, en antidepresivos, uno tardan semanas en hacer efecto, cuando lo logran, pasan unos meses, el paciente puede estar estabilizado o no, en cambiar, y luego se hace tolerante farmacodinámicamente, o sea que ya el organismo no tiene el efecto biológico que espera. Ahí estamos hablando de ese maldito 40% que tenemos en los antidepresivos que no funcionan en la mayoría de los pacientes a nivel mundial. El 40% en medicina es un número, para mí, casi catastrófico. Si bien los antidepresivos funcionan, son éxito y todo, hay algunos que hablan de un 70%, bueno, pero te queda, de cada 10 pacientes, te quedan 3 o 4 que responden al fármaco. Ahí estamos hablando de una tolerancia farmacodinámica. La aprendida es menos común, es más rara. Ahí le pusimos en la reducción de los efectos de un fármaco.
a causa de mecanismos compensadores, es como una contrarreacción del organismo, ¿sí? El organismo registra un cambio y es un cambio en la cual no se adapta, y en esa desadaptación genera unos mecanismos de tolerancia. O sea, por más que le cambies las formulaciones, ya sea oral a intravenosa, que es mucho más rápida, o sublingual, que es aún más rápida aún, o rectal, no, ya el organismo ya está como preparado a dicha modificación y lo incorpora, ¿viste? Ya lo tiene aprendido, ya reacciona así, pero soy tolerante. Es más rara, estas se dan en tiempos más cortos. Las tolerancias farmacodinámicas y las farmacocinéticas son más prolongadas en el tiempo, ¿sí? Bueno, para pasarme la siguiente, Antonio, la síndrome de abstinencia. Tenemos tolerancia aguda e invertida. La invertida es cuando se da dice, ante un incremento de la reacción originada por la misma dosis del estimulante de un psicofármaco estimulante o estabilizador del ánimo, se da un incremento de dicha reacción. Entonces, en vez de esperar el antidepresivo, el antidepresivo logre una estabilización en el humor, en el ánimo, en la cognición, hay un incremento reaccional con la misma dosis, que uno da una misma dosis terapéutica, y resulta que pasa a estar no deprimido, sino más exacerbado en su estado de ánimo. Ya después lo vamos a ver en un estado hipomaníaco o maníaco. Ahí hablamos de tolerancia invertida. En la aguda se refiere a aquella que se genera rápidamente con la utilización, en una sola ocasión. Agudo es, cuando ustedes ven la palabra agudo, es corto tiempo, siempre hagan corto tiempo. Para el caso de tolerancia es solamente la utilización repetida, sería un par de ocasiones, no en una sola ocasión, porque tiene que haber otra para que el organismo compare. Y la invertida es el incremento de la reacción originada por dicha dosis estimulante. Vamos bien hasta acá, no es difícil. Hablar de tolerancia. Síndrome de abstinencia, así como le dije, los dos grandes cucos que tenemos los psiquiatras, que son los síndromes de tolerancia, viene el síndrome de abstinencia. Y abstinencia se da a muchísimas drogas y o alimentos. Ahí hemos puesto, se refiere a los síntomas físicos y psicológicos que se producen cuando se suspende o se reducen las dosis de un psicofármaco. O sea, traducción, estoy dando una benzodiazepina o un antipsicótico y lo quiero cambiar, pero el paciente o la paciente hace mucho tiempo, un tiempo prolongado, está consumiendo dicho fármaco, está siendo administrado. Bueno, los cambios pueden provocar abstinencia. ¿En dónde se ven más? En ciertos tipos de antidepresivos, como la venlafaxina, ya después lo vamos a ver, antidepresivo dual, en la paroxetina, pacientes que toman paroxetina después es casi difícil quitarlo, y Argentina, que es el primer consumidor de benzodiazepinas, de benzodiazepinas a nivel de Latinoamérica, las benditas benzodiazepinas, el clonazepam, el LOR, el diazepam, el alprazolam, el midazolam, drogas que lamentablemente se dan como boletines, ¿sí? Lo da el médico, el cardiólogo, lo dan todo lo que no tiene nada que ver con la psiquiatría. Ahora, por ejemplo, PAMI está exigiendo, PAMI y qué otras obras sociales más están exigiendo, sí o sí, cuando haya una prescripción de una benzodiazepina, que lo dé un psiquiatra, ¿sí? La prescripción, el sello diga psiquiatra, porque hubo un abuso, y vas al cardiólogo, al gerontólogo, al médico clínico, a ver al abuelito y todo, bueno, está intranquilo, no duerme, esto, lo otro, un clonazepam, un alprazolam, y después había que sacarlo, porque ¿qué pasaba? Los individuos se volvían tolerantes. 20 años tomando el clonazepam, antes me planchaba, o el alprazolam, peores con el midazolam, que es el Dormicum, mucho peor. Uno dormía genial, doctor, pero después no. Y en el aumento
en ese aumento de dosis, digo, la tolerancia ya llegó al umbral máximo. La retirada para otros fármacos logra esto los síndromes abstinenciales. La pregunta cuando lo vean en el examen, síntomas físicos y psicológicos. Cuando uno retira, por ejemplo, una benzodiazepina, hay unos cambios en el sistema neurovegetativo del paciente. Está más taquicárdico, suda más, intranquilo, llega a una catilla, o sea, una imposibilidad de mantenerse sentado. Puede desembocar en cuadros de agitación brutal. O sea, no son temas menores los abstinenciales, y cuando hablamos de abstinencia no pensemos en los consumidores de toxicofílicos, de cualquier tipo de psicodisléptico, como cocaína, el LSD no genera abstinencia. Usted la droga, el psicodisléptico que menos abstinencia provoca, pero cocaína u otro tipo de drogas tuyonas, y no de los psicofármacos de ¿Mm? Ahí le hemos puesto: el tratamiento farmacológico diario puede afectar la disponibilidad de varios neurotransmisores y conducir a muchas consecuencias fisiológicas. Esto se entiende. El tratamiento diario siempre afecta un montón de neurotransmisores, no solo de las pocas vías que uno tiene. Cuando se detiene el tratamiento es donde ahí los cambios adaptativos del organismo no logran a veces recalibrar, lo que da como resultado un periodo de posibles síntomas. Los síntomas, estos eventos de aumento de taquicardia, disnea, dificultad en la respiración, insomnio, vuelve un insomnio inclusive más incoercible, más difícil aún, aunque uno sustituya con otras drogas para que concilien el sueño, son muy, muy, muy resistentes. La abstinencia no solo habla de periodos de drogas prohibidas, o no prohibidas, porque también hay síndromes abstinenciales a la nicotina, que es una droga, o al alcohol. ¿Vamos? Entonces, que recuerden bien, lo abstinencial son síntomas que generalmente aparecen unos días después de la interrupción o la reducción de la dosis. Los síntomas, les vuelvo a repetir, incluyen ansiedad, llanto, mareos, dolor de cabeza, aumento del sueño, insomnio, irritabilidad, náuseas y temblores. Esto le hemos puesto poquitísimos eventos, o sea, acá puede haber toda una biblia de eventos neurovegetativos dramáticos, dramáticos, de muy difícil resolución. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen el gráfico que acabo de comentar. Los síntomas de abstinencia pueden conducir al restablecimiento del fármaco en muchos casos a dosis más altas. A veces sí, a veces no. A veces sí, cuando ya venía con una dosis alta, o cuando uno ya veía que había que cambiarlo para otro tipo de drogas, bueno, la dosis alta funciona, pero no siempre es así. Tuve un caso ayer casualmente en el hospital de una paciente que hace más de 15 años que toma clonazepam y se lo fui sustituyendo siempre se hace por una droga de más potencia por una droga de la misma familia de menos potencia. No importa cuál es, alprazolam. Y la mujer, claro, se trata conmigo por un cuadro de una depresión, pero ni estaba deprimida, ni estaba con los pensamientos rumiantes, obsesivos, de ruina que suele traer. No, nada. Estaba lo más bien. El único problema fue que yo le cambiara el clonazepam por un alprazolam, que es de la misma familia, pero de menor potencia, para ver si le podía quitar el clonazepam para dormir, y fue el peor momento de su vida en años. Mujer que tiene un hijo y un marido muertos. Un hijo y un marido muertos. Entonces, fíjense lo abstinencial hasta dónde llega. Me dice, superó el dolor que tuve con la pérdida de un hijo. Miren, escuchen ustedes la locura que estaba diciendo, ¿no? O sea, peor que le quiten el clonazepam, pero esta ya tiene una abstinencia al mes. Fretes y Marilyn Hermosa. ¿Vamos bien hasta acá, chicas? ¿Va todo bien? Antes de pasarnos a neurotransmisión catecolaminérgica, quedan poquitos power, se los prometo, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Continúo?
Sí, continúa. Bueno, Gracias. perfecto. Melina, Marilyn, ¿vos también? ¿Sí? Sí, vamos. Después viendo. Ahora sí puedo ver el power. Ay, bueno, qué alegría. Bueno, después cuando veas, vas a ver todo que queda grabado y subido al campus, lo vas a poder asimilar mejor, ¿sí? Bueno, neurotransmisión catecolaminérgica, qué difícil nombre, ¿qué es esto, sí? Energia viene de energía, ¿sí? De todo aquello que logra la consecución, la transmisión, la neurotransmisión, de las catecolaminas. ¿Qué son las catecolaminas? Son un conjunto ahí de opuesto de neurotransmisores de las clases de las monoaminas. La dopa, la adrenalina y la noradrenalina son las tres principales catecolaminas. Vienen del grupo catecol, que ahora después le vamos a mostrar la fórmula, ¿sí? Que en las pinturas histológicas, histología es la rama de la medicina, la parte de la patología, de la anatomía patológica, que se encarga de la identificación de teñir tejidos y o sustancias, y el grupo catecol se tiñe de marrón. Chimento para que vean, logren asociar que el marrón logra que la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina con ciertos reactivos, el grupo dopa, el grupo catecol, lo puede identificar patológicamente, ¿sí? Hay varios más del grupo catecol, pero les hemos mencionado esto para que no se vuelvan locas, ¿sí? Fundamental la neurotransmisión de estos tres neurotransmisores. En los procesos de la cognición, o sea, el conocimiento, la emoción, la memoria y el aprendizaje. Esto es básico, ¿sí? En el control de la motricidad, obviamente, cuando falta la dopamina, te aparece el Parkinson, ¿sí? Logra a no inhibir al inhibidor, entonces la regulación fina, por eso de ahí el temblor, en los principios, el achicamiento de la letra y todo el cortejo neurovegetativo que aparece en el Parkinson, es por esta alteración en la falta de dopamina, mejor dicho, en la alteración de la vía dopaminérgica, que es una vía catecolaminar. Adrenalina y noradrenalina. La adrenalina es más a nivel periférico, la adrenalina detectada en la glándula suprarrenal. Nadie les va a preguntar dónde se sintetizan cada una de estas, solamente sepan que es del grupo catecol, son monaminas y estas tres. ¿Y qué produce el día del examen? Acá abajo, ¿sí? Cognición, emoción, memoria y aprendizaje. El control de la motricidad y el control, la regulación del sistema endocrino. Porque solas no lo provocan, ¿sí? Por ejemplo, en el aprendizaje, sí, yo necesito tener adrenalina, más que adrenalina, noradrenalina para lo atencional, pero también necesito acetilcolina, es catecolaminérgica, pero es otra vía. Para la emoción necesito dopamina, pero también necesito algo de adrenalina, ¿tá? O sea, van mezcladas, pero acá se lo hicimos lo más, van unidas, no mezcladas, lo hicimos más ameno. ¿Queda claro? Catecol es un mismo grupo. La siguiente, por favor, Anto, ¿sí? Ahí tienen la formulita del grupo Catecol. El día del examen le vamos a tomar la fórmula. Un benceno con dos hidroxilos en posición 1 y 5. Chimento, esto no lo anoten, por favor. Y en donde ven la R es donde se modifican los distintos grupos. La R es donde significa cadena hidrocarbonada. No es pregunta de examen, Marilyn, no lo atiendas, ni tampoco Melina, ni tampoco la fórmula, ¿sí? Pero para que vean que las tres, dopamina, la adrenalina y la noradrenalina, tienen la misma base, este anillo bencénico con dos hidroxilos, y toda modificación en donde está la R es lo que hace que una sea dopa, la otra adrenalina y la otra noradrenalina. ¿Sí? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características de las catecolaminas? Bueno, la dopamina, en las vías, ahí le hemos puesto las vías cerebrales en las que está implicada la dopamina, son principalmente la nigroestriada y la mesolímbica. Bueno, ¿qué queremos decir acá? ¿Sí? ¿Qué queremos decir acá? La nigroestriada, acuérdense el año pasado cuando vimos neurociencias, son dos estructuras
subcorticales, o sea, por debajo, están adentro del encéfalo, adentro del cerebro, pero son subcorticales. Son dos vías, son núcleos, son agrupaciones neuronales. La vía, ¿por qué es una vía? Porque sale, ¿sí?, del complejo nigro al núcleo estriado. Es otro núcleo, otro centro de relevo. Es como si fueran dos estaciones, una es la productora de electricidad y la otra es la terminal que la recibe. Una subestación de electricidad. Nigro-estriada. Nadie les va a preguntar por la vía nigroestriada, en la cual que la vía lleva neuronas. ¿Qué neuronas? Dopaminérgicas. ¿Por qué se llaman dopaminérgicas? Bueno, porque en los canales presinápticos de estas vías está la producción de dopamina. Es mucho más complejo, no hace falta que lo sepan. En la región de PSAI, PSAI, del núcleo tegmental ventral, es donde se produce la dopamina, ahí es donde nace el núcleo nigro. Nadie les va a preguntar esto, pero te lo comento para que más o menos explicarle qué significa nigroestriada. Y va al estriado, al núcleo estriado, que tiene varios subnúcleos más. Es un núcleo placentógeno de por sí, es un núcleo motor, es un núcleo en el cual, cuando está alterada esta vía, uno tiene el Parkinson o el parkinsonismo. No es lo mismo que el Parkinson, clínicamente se ve como una enfermedad de Parkinson por el temblor, la rigidez de acción, el achicamiento de la letra, la constipación, porque está alterada esta vía nigroestriada, ¿sí? Al estar alterada no va a haber dopamina al striatum, al núcleo striatum, que es un núcleo control de la regulación fina, de los movimientos voluntarios. De ahí que ustedes van a ver en el Parkinson, y digo, hice la diferencia entre Parkinson y parkinsonismo, porque hay muchas drogas antipsicóticas que afectan esta vía nigroestriada y provocan, sin haber daño de la vía, provocan una delección, una disminución de la dopamina y provocan un Parkinson medicamento, mal llamado Parkinson medicamento. ¿Sí? Y la mesolímbica habla de una parte medio del sistema límbico. El sistema límbico es una región del placer donde está el placer, las emociones, la cognición, los recuerdos vivenciales, pero los recuerdos con más valencia emotiva. Toda una región donde nadie se los va a preguntar, vuelvo a reiterar, para que no tomen nota ni lo retengan, pero es nota a los fines pedagógicos de explicación. Mesolímbica, que habla todo el límbico, donde está el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, y toda la parte de la ínsula, y parte del complejo amigdalar, ¿sí? De la amígdala, no la amígdala palatina que está en la garganta, sino las amígdalas que están en los temporales. Son un complejo amigdalino de unas estructuras importantísimas. La amígdala, parte del límbico, es el regulador del miedo, de las emociones. Emociones entendiendo por lo que es las partes básicas de lo emocional, que es el miedo, la cólera y el amor, y la angustia y la ansiedad como emociones secundarias. Ya en alguna oportunidad, creo que el año pasado habíamos visto lo que era la diferencia entre emociones y sentimientos, las grandes diferencias. En lo mesolímbico, que interviene la dopamina para no perdernos, ¿sí? La regulación del miedo, todo lo que hemos aprendido y lo que nos ha traumatizado queda impactado en la amígdala. La amígdala es el gran regulador mesolímbico del miedo y o de los temores y o del estrés postraumático, ¿sí? Que nos queda como un gran reverberador, un gran amplificador de dicha cosa, porque atrás de estas estructuras, que es un complejo amigdalar, está el hipocampo. Y el hipocampo es donde se generan memorias. Cuando uno tiene un evento traumático o una emoción traumática o una emoción fuerte placentera, la amígdala actúa. Y ahí pueden deducir que la extirpación, la ablación de la amígdala te genera una planta, ¿viste? No tenés recuerdo, no tenés la vía en la cual se va a comunicar la estructurita que está atrás, que se llama hipocampo, que es fundamental para la generación de memoria.
sobre todo las memorias a largo plazo. Chimentos nada más, pero es porque me encanta neuroanatomía. Pero me suele explicarlo, pero es para explicarle lo que es nigroestriada, porque acá ponérselo así, sí, lo puedo leer, pero me gusta explicarlo. La nigroestriada, movimientos de regulación fino. Nigro es un complejo, un conjunto de neuronas, y estriado es otro, ¿sí? Mesolímbico ya son más estructuras, ¿sí? Está el tálamo, el hipocampo y la corteza cingulada anterior. Nadie se lo va a preguntar, ¿sí? Relacionado con la conducta motivada por el refuerzo. ¿El refuerzo qué? De dicha conducta. ¿De qué impacta? Negativa o positivamente en la amígdala. Y de la amígdala va al hipocampo. El hipocampo genera memorias de largo plazo y tiene vías en las cuales dice, che, qué placer que me da esto, perdón lo anticoloquial y vulgar que lo estoy diciendo, entonces uno lo recuerda emocionalmente, o cuando uno sufre un asalto, ¿sí? Cuando uno sufre un evento traumático, poderoso, acá la profe Antonella se los puede explicar mejor que yo, no te lo quitas más, no te lo quitas más por estas memorias de largo plazo, ¿sí? Y por otros eventos más. ¿Interviene la dopamina? Sí. Si hay un exceso de dopamina, ¿sí? Si hay un exceso, tenemos que tener un nivel óptimo, ¿eh? Si hay un exceso, impacta nigroestriadamente en el estriato, en el núcleo accumbens, como en forma de alucinaciones o psicosis. Las alucinaciones es la percepción sin objeto. Yo percibo, escucho, miro, veo, me hablo, me escuchan, me hablan las voces, me capturan los marcadores. Ahí hay un exceso de dopamina. Este es el sitio de acción, uno de los sitios de acción de los antipsicóticos. Coartar el exceso de dopamina. Perdón tanto biologismo, perdón Antonella tanta biologicidad, pero bueno, hoy es lo que tenemos. Sé que hay otras cosas más que influyen en la psicosis, no hace falta que sea todo esto. ¿Ah? Y si hay una disminución de dopamina, ¿qué sucede? ¿Qué puede sucedernos? ¿Qué puede sucedernos? Todo lo contrario, la falta de placer, la anedonia. ¿Mm? Les estoy dando dos situaciones de una única enfermedad que ustedes pueden llegar a verlos, van a verlos si les toca trabajar en ámbitos de salud mental o atender a pacientes con esquizofrenia, ¿sí? Hay dos grandes en el espectro, se habla de un trastorno del espectro esquizofrénico. ¿Espectro por qué? Porque cubre dos grandes áreas, básicamente a fenómenos a sintomatología positiva y a sintomatología negativa. La dopamina cuando está en exceso, la sintomatología positiva es la que hace más brilla, ¿sí? En alucinaciones, en voces, en escucha. El paciente escucha la voz, matate, matala. Matala a la profesora, matala porque me pudre, matala al profesor Víctor, que ya me pudre que los martes me está hablando de psicofarmacología. Matalo porque es malo, termina haciéndolo. Pero también está el otro espectro, el espectro más negativo, el espectro en el cual la depleción de dopamina, no tan, los niveles de dopaminérgicos estén elevados, en la cual uno tiene ese paciente esquizofrénico que no alucina, pero lo tiene totalmente enérgico, sin energía, no, con una depresión brutal que no hace nada, no hace absolutamente nada, en la cual uno te la pregunta, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Qué proyectás? ¿Qué te gustaría hacer? No, nada, no, el futuro, no me veo. Ahí también hay una, neurobiológicamente, una disminución de la dopamina. Por lo menos es hoy hasta lo que se sabe de acá. Dios quiera que se amplíen los conocimientos neurocientíficos y no quede en un reduccionismo. Pero lamentablemente, cuando llegan a mí hoy estos pacientes, uno da antipsicóticos y lo da por estos fenómenos. Asintomatología positiva o asintomatología negativa. La dopamina es uno de los grandes defectos, y Cuco no es el principal, obviamente, tampoco, y soy un convencido que hay muchísimas más cosas que generan un cuadro psicótico, no este reduccionismo que les estoy haciendo. Pero bueno, los médicos somos un poquito cuadraditos en este aspecto.
Perdón, Antonella. Sí. A ver, bueno, los antipsicóticos disminuyen las alucinaciones, que lo expliqué acá, y las ideas delirantes. ¿Sí? ¿Quedó claro lo que es una alucinación y una idea delirante? No, no lo he explicado. La alucinación es percepción sin objeto. ¿Sí? Yo veo al marciano que me va a capturar. Lo escucho, la voz, y la escuchan. Hoy lo último, no sé, Santo, si viste alguna vez tractografías o si viste resonancias funcionales, No, ¿no? Vos sabés no. que hay unos trabajos maravillosos en la cual en el momento en que el paciente, la resonancia funcional puedo ver en el tiempo y forma, en el momento las áreas que están implicadas y el paciente cuando dice, o la paciente cuando comenta que está escuchando las voces y uno lo mete en el resonador, las áreas de la audición están activas. Pero lo muy loco, perdón la expresión, es que nadie les está hablando. Sin embargo, Sí, estas áreas activas como si fuera una percepción real. como si fuera una percepción real. Cuando alucina, cuando habla, cuando uno lo ve hablando con gente, cuando uno lo ve protestando, todo, lo ve como si fuera una percepción real. Pero lo último en neurociencia. ¿Sí? La idea delirante es distinto a la alucinación. La idea delirante viene de delirium, ¿sí? Idea es un proceso cognitivo, ¿no? Esto sí me encanta preguntarlo a mí, pero bueno, no salgo yo de mi psiquiatría. La idea delirante viene de delirium, de la salida del surco. ¿Del surco de qué? Canales de la lógica, ¿sí? De la lógica aristotélica. Una idea, uno tiene un sujeto, un predicado, una lógica, un constructo, a hablar, para la construcción de un proceso de ideación. Ahora, el delirante no es una idea irreductible, equivocada, nunca con una fuerza y una valencia de convicción en la cual uno puede hacerse eco del viejo adagio, del viejo dicho, la disculpa con un loco, porque verdaderamente él cree en esa idea. O sea, nunca uno va a decir tal cosa, como ve en algunas películas y todo, porque verdaderamente el individuo lo cree. ¿Sí? Pero eso está bien todo lo que participa. El bloqueo de los receptores del cuerpo estriado, vuelvo a repetir, el cuerpo estriado es una estructura subcortical del cerebro que tiene múltiples receptores dopaminérgicos. Hay distintos tipos, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 hasta el de 8. El antipsicótico, no lo anoten por favor, sí, se lo van a acordar, tiene más repercusión en D2, vieron mis manos, D2. El D2, el dopaminérgico 2, es el que más blanco hace los antipsicóticos, ¿sí? Tanto típicos como atípicos, ya después los vamos a ver. Bloquean a más receptores dopaminérgicos, pero el D2 es el más común. La clozapina, que es otro antipsicótico, bloquea el D4, tiene otro fenómeno más. Pero bueno, nadie les va a preguntar qué D es, por lo menos tienen esa suerte. Ahora, y acá está la deficiencia de este neurotransmisor, bueno, es lo que puede llegar a causar una depresión. Si esa depresión es más acuciante, puede haber una depresión de tipo psicótico o puede verse fenómenos a sintomatología negativa del espectro esquizofrénico negativo. ¿Bien? La siguiente, por favor. ¿Sí? La adrenalina. Bueno, la adrenalina es el neurotransmisor más común, el que más llega, no el más común, sino es el que más ustedes saben que de la adrenalina, lo que emanado desde los mineralocorticoides suprarrenales van a la sangre, lo que nos provoca, bueno, preparados para la lucha, la pelea, la acción, hace frente a los desafíos ambientales, cuando hay regula la frecuencia cardíaca y la respiratoria. Ahora, un exceso de adrenalina logra hacer el efecto contrario, ¿sí? O sea, logra estresarnos, logra agotarnos, porque adrenalina en exceso lo que hace es que vaya a la parte cerebral, al núcleo, al complejo hipotálamo hipofisario, ¿sí?
Nadie lo va a preguntar, pero a mí me gusta decirlo, el complejo hipotálamo hipofisario. El hipotálamo es una estructura cefálica, la hipófisis es una glándula endocrina con múltiples producciones de hormonas. Hormonas son las sustancias que hacen efecto en otro sitio, son producidas en un sitio y hacen la acción en otro sitio lejano al de la producción. Esa adrenalina va a estimular, bueno, nos prepara para la huida, nos prepara para la pregunta cardíaca, la respiratoria, o para hacer un desafío o un examen. Como por ejemplo, va a ser dentro de 4 semanas aprobar bioética y psicofarmacología. Ese va a ser un desafío en la cual la adrenalina en ustedes la voy a tener muy elevado, yo te lo garantizo. Pero un exceso de esta logra que haya un aumento hormonal, un aumento del eje hipotálamo hipofisario, y que logra con esto que nos estresemos. Es brutalmente neurotrófica, ¿sí? Logra provocar una alteración. La noradrenalina es un derivado de la adrenalina y la producción es más en el tronco encefálico. Exactamente en el locus coeruleus, no importa cuál, es una estructura cercana a la protuberancia, ¿sí? Pero tiene una gran importancia en los estados anímicos, ¿sí? También acá habla de la regulación física y de exposición ante la reducción de niveles de oxígeno y glucosa. La adrenalina también lo provoca, pero para todo el organismo. La noradrenalina es más encefálica, ¿sí? Y hay una cosa que ahí no le hemos puesto, también interviene mucho en los procesos atencionales. Necesito más que adrenalina, que me tenga noradrenalina, ¿sí? Para que me impacte en lo atencional, ¿sí? En la atención y lograr un aprendizaje. Pero es ¿sí? La siguiente, por favor. Los distintos psicofármacos actúan sobre los que actúan sobre la adrenalina son los antidepresivos. Sí y no, sí y no. Los distintos psicofármacos sí actúan sobre la adrenalina, pero más actúan sobre el sistema serotoninérgico, pero bueno, sí también actúan sobre la adrenalina, obviamente. Y la noradrenalina, entre sus funciones, acá el estado de vigilia es sinónimo de estar despierto, la focalización de la atención, como le dije anteriormente, la formación de recuerdos. Si estoy atento, puedo reforzar lo que puedo atencionar. Si estoy más atento y vigilo, o sea, si estoy atento y despierto, puedo hacer que ese recuerdo logre impactar mejor en el hipocampo. Ahora, que hace poco le mencioné el hipocampo, es el que provoca las memorias de largo plazo. Las apariciones de sensaciones de ansiedad, así como el incremento de presión sanguínea y la liberación de las reservas de glucosa. Sí, hay un incremento de la presión sanguínea porque, ¿por qué les mencioné dónde se produce? Cerca, que nadie se los va a preguntar, en el locus coeruleus protuberancial, y muy cerquita de ahí, pero muy cerquita de ahí, la protuberancia es lo que viene debajo de lo subcortical, viene el cerebro, el bulbo protuberancia, están los centros de la respiración, el centro cardiológico, muy cerca del locus coeruleus donde se produce noradrenalina. Si tengo un aumento de dicho neurotransmisor, voy a tener un aumento de la frecuencia cardíaca y también de los niveles de reserva de glucosa. Me las voy a consumir porque necesito más energía. La siguiente, por favor, la reducción, bueno, obviamente de dichos niveles a largo plazo, bueno, provocan ciertas alteraciones. Necesitamos noradrenalina junto con otros neurotransmisores, pero la noradrenalina es importante junto con la acetilcolina, por ejemplo. Si hay un exceso, bueno, mira más atención, pero llega un momento en el cual después decaigo. La deplexión, la reducción de dichos niveles provoca el impacto. Ahí que hemos puesto a ver a nivel psicopatológico, este neurotransmisor está implicado en el trastorno por estrés y ansiedad. Fundamental. En la depresión mayor, y en la enfermedad de Parkinson y en el déficit por atención. Correcto. Esto sí es pregunta de examen. El estrés y la ansiedad logra que haya mucho más de este neurotransmisor hasta un límite. Luego decae.
Y cuando decae provoca toda la inversa de lo que este neurotransmisor a niveles óptimos provocaba. Si la noradrenalina te mantiene activo, vigil, más concentrado, un exceso del mismo logra la depresión. Distintos psicofármacos actúan sobre la noradrenalina, son los antidepresivos. Sí, y el grupo, y ustedes que son las únicas dos que asisten a la clase, el grupo más común, hay un par de grupos de antidepresivos que actúan sobre la noradrenalina, pero el grupo estrella es el dual venlafaxina. La venlafaxina aumenta la noradrenalina. Obviamente, si este neurotransmisor me aumentaba la frecuencia cardíaca y la respiración, no lo voy a dar en pacientes que tengan trastornos respiratorios o presión alta. Nota de color y chimento, era la venlafaxina, este antidepresivo que actúa sobre la noradrenalina, actúa sobre la serotonina y la noradrenalina, por eso se llama dual, más sobre la noradrenalina, y era el que le prescribían a Maradona. Error, brutalidad de la psiquiatra, porque jamás se le da a un paciente cardíaco un dual, un dual, aumentándole la noradrenalina, que bueno, ya todos sabemos, pobre Diego. Chimento de color, de estos duales, actúa este antidepresivo. Y, a ver, no creo que es la última. Bueno, muchas gracias, la verdad, por atender y por estar siempre presente, chicas. Las escucho. Difícil el tema, se les complicó. No, las dejé mudas. O sea, como para actuar sobre neurotransmisores se utilizan ciertos fármacos, ¿no? Es más o menos lo que yo entendí. Sí, bueno, si una persona está deprimida, se le suministra un fármaco para aumentar el neurotransmisor, para que vayan más neurotransmisores hacia la noradrenalina. Sí, básicamente es eso. La mayoría, ¿cómo? ¿Que se hacen estudios de laboratorio para ver cuál es la tolerancia o eso se va viendo con una entrevista? No, se hicieron estudios hasta el hartazgo, ¿no? De esto, la parte, en honor a que tenemos una profesora y una licenciada en psicología, voy a decir que la teoría serotoninérgica es una teoría. No se ha medido cuánto de serotonina y de noradrenalina impacta. Lo que sí se sabe ahora por las resonancias funcionales, la resonancia funcional es un resonador común, pero veo en tiempo y forma lo que te está pasando. Por ejemplo, vos me decís 5 o 10 cosas, o vos, Marilyn, me decís 5 cositas que te dan placer. La hijos, novio, pareja, de lo que fuera, ¿no? Y 5 que odias. Yo te meto en el resonador y saben que uno puede ver la imagen, no sé si alguna vez se han hecho una resonancia magnética, esta es una resonancia magnética pero más compleja. ¿Vos no te hiciste nunca, Melina, una resonancia? ¿No? ¿No pasaste por un resonador? No, bueno, es un gran cilindro, es un gran imán, no voy a describir la técnica ni nada, donde uno puede obtener imágenes, ¿sí? Lo que da el funcional es que yo te puedo pasar esas imágenes, es más, te puedo hablar, porque vos tenés un micrófono, entras en un tubo, en un cilindro gigantesco, te paso esas imágenes de terror, esas caras, esos eventos en los cuales a vos te provoca miedo o terror, y explota siempre en las mismas áreas del cerebro, que mucho es la amígdala. La amígdala se agranda, la corteza cingulada anterior, que es una estructura del frontal, también se engrosa y logra todos los sistemas inhibitorios. Ahora, te cambio enseguida, pero enseguida, con una foto de un hijo, una foto de una pareja y todo, y vos ya se apagan esas áreas totalmente encendidas, preparadas para responder al miedo, al estrés, y aparecen otras zonas placentógenas.
en el límbico, en el núcleo accumbens, en el todo. Es instantáneo en tiempo real. De ahí que la serotoninérgica, bueno, de haber dado serotonina de los antidepresivos, logren este efecto, pero bueno, no, los psicólogos no critican mucho porque somos muy reduccionistas y tienen razón. Lo peor es que tienen razón, pero bueno, no se ha medido en cantidades. Sí, sí la dopamina. Sí, la dopamina. La dopamina sí se ha medido en unas unidades. ¿Se acuerdan de la dopamina, la del grupo Catecol? Vio que ahí Antonella le puso la fórmula. La dopamina se mide en unidades internacionales, que son como si fueran menos de micrones de miligramo, no importa cuál, ¿no? Pero sí se ha medido te doy una barra de chocolate, te doy una comida placentera, y son 400, te dispara en el cerebro 400 unidades internacionales de dopamina. ¿Sí? Te doy una barra de chocolate, más del 80% de la población humana, aunque no lo crean, tengo un compañero que odia el chocolate y no le gusta, una rareza total, ya lo tenemos como un bicho. Se dispara a 800 a 900 unidades internacionales de dopamina. Mirá, fíjate vos lo placentero y cómo se ha duplicado al de una comida común. Similar al de una actividad sexual. Placentero, ¿no? Ahora, te doy una pastilla de anfetaminas y esa dopamina se dispara a 4.000 unidades internacionales. 4.000 unidades internacionales impactando violentamente en el núcleo accumbens. Eso sí se ha medido, ¿eh? Y es bestial, de ahí lo tan terriblemente adictivo, o la cocaína, ¿no? La cocaína no sé en cuántas unidades, pero debe andar cercano a los 4.000. Por eso, cuando uno ve ese torrente, ese magma de dopamina, de placer, de alucinación, de estar arriba, real palo, con esto, y después, ¿qué pasa? Ese núcleo accumbens quiere más esa estimulación, esa mega estimulación. Con la dopamina sí se ha probado, con otros neurotransmisores no tanto. No ¿Le puedo tanto, hacer una pero consulta? sí con las drogas que... ¿Y cómo no? Consulta. Yo Dime. trabajo de mesera en un evento electrónico y yo veo a mis clientes como con las pastillas. ¿Y qué tanto, claro, qué tanto, no sé, qué tanto le causa mezclar las pastillas con el alcohol? Porque hay gente que a veces termina mal. No, sí, claro. El alcohol es para bajarlo, porque el alcohol, como droga, el hidroxilo, lo que provoca es la bajada de tremenda excitación. El tema es que en esos subidones, primero hay una mega excitación, porque vos lo que verás, vas a ver el éxtasis, claro, que es una metilanfetamina, es aún superior a las anfetaminas comunes. Provoca un subidón tan arriba que llega un momento que no paran, porque es como un evento astronómico, ¿viste? Las estrellas muy masivas son las que consumen más energía. Cuando vos tenés una hiperestimulación con esa única pastilla, lo que provoca en el cerebro es un consumo de glucosa tan brutal, tan de euforia, que hay un momento que hay que bajarlo. ¿Cómo lo bajan? Con alcohol. Ahí está el problema. La protuberancia, los centros de regulación del corazón y respiración no son tan rápidos. Son muy rápidos, pero no tan rápidos, y ahí es cuando sobreviene la parada cardíaca. Bueno, A excepción de la deshidratación, ¿eh? Estar bailando en esos subidones de bajón, subida, te deshidratas y mueren por una ellos hiponatremia. consumen mucha agua también. Sí, porque vos gastas mucho, te deshidratás. Vos al estar en un estado catecolaminérgico elevado, gastas mucha agua, muchísima agua, pero no en un estado de catecolamina como tenemos ahora nosotros prestando atención. Gastás 10.000 veces más. Entonces, ¿qué pasa? Hay un consumo también de glucosa. Sin azúcar, así como nos gusta endulzar algunas cosas, o no, ya sé que por ahí usan
yo no tengo prohibido el azúcar, por ejemplo, pero supongamos que queremos endulzar o un postre que nos enriquece, que nos da energía, un poco de energía y placer, ellos la agotan en segundos la glucosa. Y junto con el agote de la glucosa viene el agua. Piensen en los diabéticos, ¿viste? En un exceso de glucosa, ¿viste? Están viendo la polidipsia, el consumo excesivo